Decíamos en el vídeo anterior que en el sistema UTM necesitamos siempre expresar varios parámetros. En primer lugar, ¿cuál es el uso al que nos estamos refiriendo? Del 1 al 60. En concreto, recordemos que España estaba en los usos 28, 29, 30 y 31. También hay que especificar cuál es la zona dentro de cada uso a la que nos estamos refiriendo, que se miden en vertical. La que está más cerca del polo sur es la zona C y la que está más cerca del polo norte. En concreto, España está en las zonas R para Canarias, S para el sur de la península y T para el norte de la península. Seguidamente ha de especificarse cuál es el sistema de referencia que estamos utilizando, el ETRS 89, que es el preceptivo para la península ibérica, o el REGCAN, que es el que se utiliza para el archipiélago canario, como antes decíamos, porque la placa continental africana se está separando de la placa continental europea. Y por la coordenada X, que mide las distancias expresadas en metros en la horizontal, y la coordenada Y, que mide las distancias expresadas en metros en la vertical. Podemos poner aquí un ejemplo. Si nos dieran simplemente como coordenadas X, Y estos valores, con esos datos el punto no queda perfectamente definido, puesto que le faltan los siguientes datos. No expresa las unidades. Podríamos suponer que estos son metros, pero deben expresarlos para que no haya ambigüedades. Con esos datos tampoco se dice cuál es el hemisferio donde se encuentra, si está en el hemisferio norte o está en el hemisferio sur, porque sabemos que cada uno de los hemisferios tiene un origen de coordenadas distinto. El hemisferio norte toma como origen de coordenadas de la Y la línea del ecuador, y en cambio el hemisferio sur, para no obtener coordenadas Y negativas, toma como origen de coordenadas la línea inferior que hay donde está la zona C, no en el ecuador sino cerca del polo sur. Tampoco nos localiza el uso concreto de proyección, que hay 60 usos posibles, y no nos está especificando el dato, cuál es el sistema de coordenadas y el sistema de referencia que se está empleando. Lo que necesitamos, como antes se ha dicho, para que un punto quede localizado perfectamente es que se exprese la magnitud, los metros de las coordenadas, el uso, que en este ejemplo es el 30, la zona, que en este ejemplo es la T, y el datum, que en este ejemplo es el E de 50. Así el punto se queda perfectamente localizado. Vamos a ver un ejemplo de qué pasa si simplemente nos dieran las coordenadas, aunque sea expresada en metros, pero no nos indicaran cuál es el uso. Resulta que con esas mismas coordenadas hay 60 puntos distintos en la superficie terrestre en el hemisferio norte y otros 60 puntos distintos en el hemisferio sur. Es decir, este par de coordenadas no identifica un solo punto en la Tierra, sino 120 puntos distintos en la Tierra. Para concretarlo necesitamos, como decíamos antes, que se especifique el uso y la zona correspondiente. Si poníamos un ejemplo a nivel de España con estas coordenadas, ese punto puede encontrarse tanto en la provincia de León, en un pueblo concreto, como en la provincia de Zaragoza, en otro pueblo distinto. Al expresar y concretar ya el uso y la zona, queda ya perfectamente definido a cuál de ellas nos estamos aludiendo. Vamos a hablar también de la cuadrícula hectoquilométrica. Hectoquilométrica porque es una cuadrícula que cada uno de los lados del cuadrado tiene 100 kilómetros. Esta idea, este concepto no es imprescindible para el entendimiento de las coordenadas UTM. Es algo que va más allá y no es absolutamente imprescindible, pero sí tiene cierta utilidad. La cuadrícula hectoquilométrica significa que además de los distintos usos que estaban definidos, como antes habíamos explicado, aquí estamos el uso 29, el uso 30, el uso 31, y en horizontal por la zona S y la zona T, además cada uno de estas grandes cuadrículas, grandes zonas, definidas por el uso y la letra, a su vez se subdividen en cuadrículas más pequeñas. Tomando aquí, este sería el meridiano 0 de Greenwich, este sería el meridiano 6 grados oeste, porque sabemos que cada uso tiene 6 grados de anchura. Se toma siempre como referencia el meridiano central, que estará a 3 grados de aquí y a 3 grados de allá, y es el que nos va a definir que la coordenada X valga 500.000. Como antes dijimos, por encima de 500.000 en la X significa que estaremos hacia este lado y por debajo de 500.000 significa que estaremos hacia este otro. Pues bien, partiendo de aquí se toman cuadrículas de 100 kilómetros de distancia, cada uno de sus lados. Aquí si está Granada, pues vemos a simple vista que todo es congruente. De Granada a Sevilla hay unos 250 kilómetros, pues más o menos 100, 200 y otros 50. Y a su vez estas cuadrículas hectoquilométricas se van numerando también con letras. La UG, la VG, la WG, y aquí hacia arriba se mantiene en la columna la letra U, pero va aumentando la siguiente letra. Esta nomenclatura de cuadrículas, como veremos, tiene su utilidad, por ejemplo, en la cartografía catastral. Vamos a ver cómo está compuesta la referencia catastral y
notaremos que en uno de sus parámetros se utilizan estos mismos datos de la cuadrícula hectokilométrica. Sabemos que la referencia catastral es distinta para fincas urbanas que para fincas rústicas. En el caso de finca urbana se define con esta apariencia. Unos primeros números definen la finca, unos segundos la hoja del plano. Esto se refiere a cuál es el piso local de la división horizontal y al final un dígito de control. En concreto, estos primeros números, que son siempre 7 números, resulta que los cinco primeros son estos de aquí, aluden a la manzana dentro de la cual está situado el inmueble concreto. Los dos siguientes, este 23, aluden al inmueble concreto dentro de esa manzana. La siguiente secuencia son un par de letras y una numeración que identifican cuál es el plano concreto de la cartografía catastral que se está utilizando, y esta VH corresponde exactamente a la cuadrícula hectokilométrica que antes decíamos. La referencia que estamos viendo se refiere a algún punto de esta zona. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del norte de Málaga, pues estaría en la cuadrícula UG. Granada pues está en la VF, Málaga capital en la UF, Motril, la costa de Motril en la VF. Entonces esta cuadrícula explica el significado de estas dos primeras letras de la referencia catastral. Finalmente, las últimas dos letras son simplemente caracteres de control. Se generan a través de un algoritmo, de modo que si al teclear una referencia catastral hay algún error, pues nos avisará el programa de que eso es incongruente. Y en cambio, para la finca rústica se definen por la provincia, el municipio, estos son los códigos INE de provincia y de municipio, el sector correspondiente dentro de cada municipio y a continuación el polígono y la parcela. Al polígono siempre se le dedican 3 cifras, si es el polígono 1 sería 001, o en este caso el polígono 18, 018. Y a la parcela siempre se le dedican 5 cifras, en este caso la parcela 39, y si fuera la parcela 250, pues sería 00250. Los siguientes 4 caracteres van destinados a la identificación de las posibles construcciones que pudiera haber, y finalmente los dos últimos, al igual que pasaba en la referencia para fincas urbanas, son simplemente caracteres de control. Vamos a ver en el siguiente vídeo algunos ejemplos prácticos sobre sistemas de información geográfica que utilizan los sistemas de proyección, sistemas de coordenadas que hemos venido comentando.